C'est exactement comme ça que ça s'est passé. J'étais à Magba, hashtag 5 € le gramme, hashtag pas de vie. Quand je vois un mélange entre Molière et Patrick Suez débarquer sur Spot. J'étais avec Alfredo, connexion italienne, mafia. Tu parles trop, tu finis dans le coffre. J'étais avec Dallas, made in USA, et pour sûr, destructeur d'Indiens. Et Christina, notre princesse du Nord. Saumon et suicide tout frais. Quand je vois ces deux gars débarquer comme s'ils étaient habillés à la Fashion Week de Berlin, qui viennent me voir et osent me dire que les skateurs et les philosophes sont pareils et qu'on est en quête de liberté. Come on, Mike, you should talk about the theater stuff, no? Ouais, c'est vrai. Ils sont venus et ils m'ont dit qu'ensemble, on chercherait la liberté au travers d'une pièce de théâtre. Et que j'étais censé être Samuel Michael Jackson ou une superstar du style. Yes, they said you don't need to act. You can just be yourself. But what I'm doing now. And together, by exchanging knowledge and experience, we will reach this freedom. Todos los decanos son unos cerdos hijos de la gran puta. Los profesores unos cretinos apalancados y los estudiantes unos subnormales infantiloides. Los chavales con los que he cursado la carrera van a la universidad solo por el gusto de sentirse estudiantes. Cuando no están en clase anotando las comas que respira el profesor, están en la cafetería hablando de Breaking Bad mientras se toman 7 cafés con leche. Con mucha leche, porque la mayoría no soporta el café. No olvides la puta carpetita de la universidad para pasearte por el campus, gilipollas. Ya con la imprenta, la idea tradicional de universidad dejó de tener sentido. Y en cambio, algunos profesores llevan décadas sin cambiar ni una puta coma de su temario. La universidad parece tener la función de contar algo que se puede encontrar en un buen libro. Para escuchar cómo suena Séneca, ya me compro un audiolibro en una gasolinera o me lo bajo de internet, que además te viene con efectos sonoros. La aproximación más certera a la elevación que te puede provocar un poema, una sinfonía o un buen libro, no la he vivido ni por asomo entre las paredes de uno de esos edificios, sino al lado de este tío que tiene mucha sensibilidad y fumando muchos porros. Es con los porros cuando he empezado a comprender algo. Ya lo decía Walter Benjamin. No, pero sí que fue la universidad cuando estábamos estudiando filosofía. Bueno, hicimos un año y medio de filosofía, luego ya hicimos otras cosas, pero durante el año y medio de filosofía que hicimos en la universidad, recuerdo que estaba estudiando el capítulo 7 de la República de Platón en la biblioteca cuando los vi, ¿no? Desde la ventana los vi, estaban fumando porros, tampoco hacían mucho, la verdad. Alguno estaba patinando, intentándose sacar algún truco con el skate, pero recuerdo que cuando los vi, pensé que de alguna manera ellos ya habían llegado a aquello que yo estaba buscando en la universidad, ¿no? Como una especie de conocimiento o consciencia para saber qué le ocurre al mundo y qué te ocurre a ti en el mundo, ¿no? Conocerte más, básicamente, es lo que yo estaba buscando en la biblioteca. Primero, recuerdo que cuando conocí a Alfredo, pensé que él ya era... No sé si la palabra sería libre, pero sí que cuando conocí a Mike, el francés, que me lo presentó Alfredo, el italiano, vi que aquello era un puto cachondeo.
Mi chiamo Alfredo, ho 28 anni e faccio skate da quando ne ho solo 8. Sono ormai 20 anni che faccio skate. Ho passato più ore su questo pezzo di legno che in casa con mia madre. Ho passato più ore su questo pezzo di legno che in un'aula di studio, o in una biblioteca, o in un chiostro. Chi passa le proprie ore in un chiostro? Iniziai a fare skate per la stessa ragione per la quale la maggior parte della gente inizia una stupida dipendenza, come il bere o il fumare. Per moda, per estetica, perché vidi qualcun altro farlo, per far parte di un gruppo. Ah, e per un gioco della PlayStation. Tony Hawk Pro Skater 2. Tutti i bambini negli anni 90 ci giocavano. La mia prima tavola era una tavola molto economica e basilare. Costò 70.000 lire. All'incirca 50 euro. Me la regalarono i miei genitori facendosi passare per i Re Magi. Dopo solo una settimana, una Mercedes la schiacciò spezzandola. Al conducente, uno di questi tipici viziatelli italiani che non sa come spendersi l'eredità dei nonni, dispiacque tanto vedere un bambino piangere che mi dette i soldi per comprarne una nuova. Così tornai a casa con la tavola spezzata tra le mani, ma 300.000 lire in tasca. Ricordo ancora mia madre che piangendo mi disse quanto ero stato fortunato. La mia seconda tavola era una bomba, le ruote, i tracchi, i cuscinetti, tutto perfetto. Beh, con 300.000 lire un bambino ne può comprare di caramelle e cazzate. Ma io spesi tutto nel mio nuovo skate. Così iniziai a fare skate davvero, tutti i giorni. Con il mio Walkman ascoltavo A Tribe Called Quest e sfrecciavo per le vie della città. Con il mio nuovo skateboard andavo più là del mio isolato, cosa che fino adesso avevo fatto solo in macchina con i miei genitori. Ogni giorno il mio giro, la mia fuga libertina si faceva più grande, arrivava più lontano. In poco tempo arrivavo da solo fino alla zona industriale, dove c'erano gli skater veri. Circa 40 minuti in skate. Lì conobbi John Romao. John Romao è uno skater molto più grande di me. Avrà avuto 40 anni, forse di più. Sarebbe potuto essere mio zio o il fratello che non ho mai avuto. John mi insegnò trick, a fumare erba e a flirtare con le ragazze. Cose essenziali per lo sviluppo di un bambino di 8 anni. John fu il primo a parlarmi dell'Air Sky. L'Air Sky è uno stato che si raggiunge attraverso lo skate, è una forma di ascendenza spirituale che ti porta ad uno stato mentale indefinito, incomparabile a qualsiasi altra cosa vissuta anteriormente. Non so, come nascere di nuovo, o come se avessi fatto molti di quei corsi di crescita del mondo interiore. Claro, cuando Alfredo nos contó el mito del High Sky. Sí, nosotros queríamos arribé a la High Sky. No, sí, eso por supuesto, pero nosotros pensamos que tenía cierta apariencia metafísica, ¿no? Y una poética parecida a la de los razonamientos filosóficos, los que nos hablan de la libertad, los más famosos, los más top. Los bestsellers de la filosofía. Sí, desde la liberación del ciclo del samsara, ¿no? Los idealistas alemanes, ¿no? El Nomen de Kant, toda esa mierda fina, mierda incognoscible para el hombre, todo aquello
que va relacionado con la intuición intelectual, que no la sensible. ¿Se puede llegar? Mike, tío, please, come on, guys. ¿Se puede llegar? ¿O no se puede llegar? Sí, pero sobre todo pensamos en Platón. Sí, que es uno de nuestros filósofos preferidos. Bueno, es que durante el año y medio que hicimos en la universidad solo conocimos así, bien a Platón. Bueno, porque en primero solo dan a Platón. Sí, pero sí que el Haile Sky, con quien más nos conectaba era con ese filósofo, ¿no? Y un poco su concepción del saber y todo eso. Y entonces empezamos a contarles un poco pues nuestras teorías, ¿no? Bueno, la teoría de Platón. ¿Verdad, Alfredo? Sí, claro. Y conseguimos que entendieran un poco el ABC del pensamiento que sostiene nuestro estudio. ¿Verdad, Mike? Mike. Christina, imagine you were born here in this theater, and all you can see is this terrible white screen. You can't even move, you can't even look back because you're chained, Christina. Oh, hell no! I know it sucks. Mike, usa la mayéutica. ¿Lo de las preguntas? Do you understand it so far? No, Mike, please do the shadow. Let me handle it. Now, Chris, imagine you've just saw this white screen for all your life. Chris, this white screen for all your life. Would you believe that what you see in the screen is reality? Yes. Okay, now imagine, Chris, that one day you can get free and see the outside world, the real world. I'm pretty sure that after you spend all your life here, in this theater, in the dark, the sunshine outside will blind you, isn't true? I guess. But if you hang on, you will be able step by step to open your eyes, and you will realize that all you've seen until now was just a copy of this reality, like in Matrix. Have you seen Matrix, Christine? Have you seen Matrix, Christine? Plato says, Chris, that with knowledge you can break your chains and get out of this damn theater and see reality, see Macbeth. Come with me. I'm gonna show you step by step what this terrible world looks like, okay? 1, 2, 3. Claramente esto es una recreación que es la parte más fácil de ensayar de la obra porque les salía muy natural, ¿no? Hacernos caso y hacerlo cada día así. Y un poco, bueno, han venido también unos skaters, los skaters de aquí locales, de Perpiñán, unos aborígenes, que han llegado al Haile Sky en algunas ocasiones. Y bueno, un poco esta recreación servía para enseñarles que estos cabrones, pese a su procedencia occidental, o no padecen o no demuestran ningún vestigio, ¿no? Ninguna reminiscencia de la tradición judeocristiana occidental. O sea, claramente vemos como en los textos sacros el deber, el compromiso o el trabajo son ejercicios dignificantes para el hombre. Pero esto ellos se lo pasan un poco por el... Sí, en cambio se asemejan más a lo que Rousseau define en su contrato social como el hombre natural, que lo contrapone al hombre social, ¿no? Sin ninguna duda, a su comportamiento nos evoca ideologías decimonónicas como el romanticismo o el nihilismo también, y vemos también un poco de anarquismo.
vous plaît, silence, silence. Por favor, no teléfono portable, por favor. S'il vous plaît. Por favor, silence, s'il vous plaît. Chicos, por favor. El de la gorra. Chico. Alfredo. Los locos son las personas más libres en la faz de la tierra. Los cuerdos somos quienes le damos ese privilegio. Erasmo de Rotterdam. No, pero bien, no, pero bien. Recordad que leímos el elogio a la locura, pero no. Nosotros buscábamos que dijera a William Shakespeare, el autor inglés William Shakespeare, porque si os acordáis leímos el Rey Lear. En el Rey Lear vemos claramente cómo Shakespeare le otorga al bufón ese poder de ser el fidedigno consejero que desde su locura es libre para contarle las verdades al rey. Pero no, esta es nuestra. Mike. Soy libre de hacer lo que me salga de los huevos. Respecto a las cosas que no me salen de los huevos, dejo de tener libertad. Schopenhauer. No, Schopenhauer. Schopenhauer. También bien, pero no, porque nosotros leímos Schopenhauer en ese libro sobre la voluntad de ser libre, ¿no? En cuanto al hombre buscando su identidad en el mundo. Pero aún así, ahí hay un anacronismo bestial, ¿no? Pensad que Schopenhauer es del siglo XVIII, nunca podría haber usado ese vocablo, ¿no? Imposible. Igual tenían huevos, ¿sabes? Sí, pero no es. A ver. ¿Alfredo? Las citas de dudosa legitimidad son aquellas que carecen de coherencia al final de la salchicha. No, esta no hace falta que la busques. Esta es nuestra, pero ¿la entiendes? No entiendo lo de la salchicha. ¿Y tú, Alfredo, lo has entendido? Claro. A ver, cuéntanoslo a todos. Simplemente la palabra salchicha al final de la frase compromete la legitimidad de la frase misma. Muy bien, Alfredo. ¿Sí? ¿Sí? No es, a ver, a Mike. Para ser libre, debes conocerte a ti mismo, aunque eso signifique pasar a despreciarte de por vida. Martin Heidegger, ¡bam! Pero espera. Estamos siempre aquí en teatro haciendo chorradas o hay alguna verdadera. Sí, Alfredo, hay alguna de un filósofo de verdad y tenemos que encontrarla. Vamos, chicos, venga. Alfredo. Uno se cree esclavo de todo hasta que está a punto de palmar. Entonces se da cuenta de que el libre albedrío existe y que estaba en sus manos dejar de ser el mismo cretino toda su vida. En algunas ocasiones incluso es por eso que decide palmar. A ver. Erasmo de Rotterdam. Pero ¿tú solo lees Erasmo de Rotterdam o qué? Yo solo leo Erasmo y Maquiavelo. No, esta es nuestra también. No, Mike. Venga, chicos, tenéis que encontrarla. Preguntas qué es libertad. No ser esclavo de nada, de ningún accidente, de ninguna necesidad y conservar la fortuna al alcance de la mano. Muy bien. Senegal. No, Senegal no, Séneca, pero muy bien, Mike. Era esta la del filósofo, ¿lo veis? Si os fijáis, chicos, las clases verdaderas no son tan bonitas como las nuestras, ¿eh? No son un poco más aburridas, no tienen tanta poética. Bueno, según los cánones que hoy nos atañen. Venga, va, Alfredo. A los niños más jóvenes es preferible penetrarles por entre los muslos, sin dañar el agujero, pues en dichas generaciones puede ser muy estrecho y frágil, fácil de rasgar. Estoy seguro de que sea vuestra.
Pero parece que os habéis inspirado en los socráticos, Oh, ¿no? c'est par là, c'est Muy par là. bien, Sócrates, Alfredo, muy bien, porque tenéis que pensar, y esto va dedicado especialmente a ti, Wilfred, que los socráticos no solo instruían a sus pupilos en el arte de la geometría, la astronomía o las matemáticas, sino que también lo hacían, y eso para ellos era muy importante, en el arte del placer. Dudes! You're old man fucking kids in the ass. Ikke alle kan oppnå High Sky. For det første må du ha et skateboard. Det her er ikke noe som kan oppnås med en jævla sparkesykkel eller fluttboots. Og absolutt aldri med et såkalt longboard. Men det handler ikke bare om å ha et brett under beina, eller å droppe inn en ramp, som de to idiotene her. Det handler ikke bare om å kruse byen rundt for å være kul. Det blir det samme som at en uviten person kjøper masse bøker, eller å sitere Luciano uten å vite hvem faen det er. Med et skateboard kan du gjøre et uendelig antall manøvrer. Ved å legge press på en side av brettet, kan du få det til å rotere en vei eller en annen. Det er det vi skatere kaller triks. Le gars, fais ton trick, s'il vous plaît. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det var en ollie. Et ganske enkelt triks. Men for å oppnå High Sky må du gjøre en kombinasjon av triks etter hverandre, uten feil og uten å falle av brettet. Vanskelige triks. Dårlig flyt. Helt flyt. Lock faking. Switch pivot normal. Salavanzi. Cavalera. Switch rasta flip. No comply. Sí, sí, va y sí. Cristina, ¿qué edad tenías cuando llegaste por primera vez al High Sky? 14 años en un campeonato en Italia. ¿Y cuántas veces has llegado al High Sky? 7 o menos. ¿Y qué sientes cuando estás en el High Sky? Algo bueno. Sí, pero ¿qué le pasa a tu cuerpo cuando estás en el High Sky? ¿Qué le pasa? Está tirada por el suelo. Sí, pero cuando caes del skate y estás en el suelo, ¿qué le pasa a tu cuerpo? No se pueden explicar. Es una mierda rara. No, sí se puede explicar, Chris. Semplicemente è simile allo stato di coscienza elevato che raggiungevano i neoplatonici attraverso la contemplazione. Semplicemente. No, Alfredo, es más simple. Esto es más Ok, fácil. ok, ok. Laissez André Renoir vous expliquer les bails. Quand je vis à Paris, je vis chez ma mère. Ma mère vit sur Paris. Et j'adore qu'à son tour, elle adore cuisiner des plats mauriciens pour moi. Ranger mes affaires, nettoyer ma chambre.
Quand je vis à Paris, je vis comme un roi, comme un de ces enfoirés de l'époque hellénistique. Cela ne veut pas dire que je ne travaille pas quand je ne suis pas avec elle, mais bon, faut que je range mes affaires, que je nettoie ma chambre, que je me lave le huc. À la différence, sur Paris, ma sensation de confort est à son maximum. Je viens de la West Side de Paris, à 10 minutes du château de Versailles, baby. Et il y a bien une raison pour laquelle je ne suis pas à l'heure où je vous parle. À Paris, je me les caille la moitié de l'année. Pour ça, je voyage beaucoup. J'ai des amis de partout. Français, arabes, chinois, blancs, beurre, transparent, rouge, noir aussi. Mais il y en a un. Il est du Japon, à Kyoto. Parc incroyable. Vue incroyable. Incroyable viande de Fukushima. Que t'as pas besoin de mettre au micro-ondes. Étrangement. Mon pote s'appelle Daisuke. Et j'oublierai jamais quand son père nous envoyait à la boulangerie. On a l'impression qu'il allait nous tuer sur place. Daisuke. Je vais m'acheter beaucoup de score. Que c'est une baguette comme Mikey. Dai, ton père, il part en testos. T'inquiète pas, on va acheter une baguette. Oh, damn, man, the fuck. Bref, il a un cousin qui, comme lui, skater et japonais, qui s'appelle Shota. Mike, s'il vous plaît, les Highland Sky. Ah oui, ça. Ahora llegamos al punto, ok? J'étais dans une compétition de skate à Aarhus, au Danemark, quand soudain mon téléphone sonne. Daisuke. Allô? Allô, Mike, c'est Daisuke. Ouais, je renoie, bien ou bien? Ouais, bien. Qu'est-ce qui t'arrive, ma gueule? Il y a mon cousin qui est là-bas à la compétition avec toi. Tu veux prendre soin de lui? Je ressemble à une babysitter, moi, fils de lâche, mais bon, à ce lait, je le fais. Dis-lui de m'appeler. 2 minutes après, Shota m'appelle. Allô? Allô, Mike, c'est Shota. Ouais, je renoie, bien ou bien? Ouais, ça va. Ferme-la. Rendez-vous au 7-Eleven. My favorite spot. C'est bien qu'après une bête de malbouffe, on décide d'aller skater. Mais en sortant du bouclard, rain! You know rain! Comme dans Game of Thrones, la pluie avait plus de pression que la douche de chez moi. Et là, je fais quoi? J'amène au strip club. Le mec, il va fracasser, il va avoir 2-3 bouts de mi-bas, il va flancher. Alors, je décide de l'amener dans un endroit où, en tant que japonais, il pourra discuter de son amour pour sa caméra. Je l'amène au musée. Mais un bête de musée. Ce genre de musée qui te rappelle bien que tu es dans le nord de l'Europe. Personnellement, je préférerais être chez moi à manger une boîte de 6 sans sauce que de rentrer dans un musée et de rien comprendre. Mais bon, Bruce Lee a de kiffer, alors désolé, je le fais. Christina, you're gonna be the art, ok? Tu peux aller sur la boîte là-bas, tu peux flexer, mais pas trop, ok? Christina va être l'art. Dallas, you're gonna be the security guard. Right. Le gars me regardait comme si j'étais Oussama avec un lance-roquette made in China. Les gars, mettez-moi une ambiance musée, tu vois? Genre, t'es au musée avec ta meuf, tu te fais chier, mais tu vas quand même, tu fais ça, match, ok? Voilà, ça, voilà. Mets-moi une ambiance comme ça. Regarde, j'entends l'intérêt. Parfait. Alfredo. You gotta be my Japanese guy. Alfredo va être mon pote japonais. Il est italien, mais on va le transformer en japonais. Pas très difficile. L'italien est dur, il est là, il se tient bien. Tête vers le bas, épaules vers l'avant, main dans les poches. Tu regardes à droite, c'est que comme ça. Tu regardes à gauche, c'est que comme ça. C'est bon? Voilà, ça c'est un japonais. T'inquiète pas, il va rien se passer. Arrête. Dallas, I told you, you have to watch me like I came to murder the whole fucking place, or better than that. If I had my oily hand from KFC, and I was gonna write the name of my dead niggas in the fucking wall, that's my point. Yeah, hey, Made in USA, Donald Trump, boy. Exactly. On entre dans la pièce. Ne t'inquiète pas, c'est un vigile méchant, il va rien te faire. Le gars, comme d'habitude, toujours sur WhatsApp, à gamberger. Il te parle plus dans Facebook que dans la vraie vie. Passons. On marche comme ça. Et à ce moment précis, le japonais leva la tête. Stop! C'est à ce moment précis que le japonais leva la tête et entra en état de choc. Alfredo tremble. Un peu plus que ça. Shake, il tombe par terre, vomit. Et là, je fais quoi? Il m'attaque en traite, le japonais. J'appelle sa mère, j'appelle son père. Le service après-moi, le Toshiba, fils de la stop! Ça, c'est un high sky que j'ai vu, tan ghetto que j'ai vu. Pero ¿cómo llegó al High Sky si no estaba patinando? Pero estabais patinando en el museo. Claro que no, tío. Claro que high sky, pues. Mike, si le skate se parece un Sky, pero no lo es. Yeah, you need to have a skateboard to reach the High Sky, Mike. Estos skaters, al igual que los filósofos, discrepan sobre cómo alcanzar el High Sky. Tampoco el resabido filósofo ha sabido idear una definición de libertad que convenza al resto de eruditos. Durante más de 2000 años siempre ha habido algún hijo de puta con divergencia de opinión. Sin embargo, y esto es interesante, todos coinciden en que existe dicha condición.
No, pero a ver, si tu amigo era japonés y estabais en un museo, seguramente Mike lo que le pasó es que padeció el síndrome de Stendhal. Who is Stendhal? Stendhal es un escritor francés del siglo XVIII, Sí, muy bien, Alfredo. muy No, famoso. Alfredo, pero el síndrome de Stendhal es una afección en la que tu cuerpo empieza, tu ritmo cardíaco se acelera y empiezas a temblar y a palpitar como tu amigo Shota. ¿Sabes? A muchos asiáticos les ocurre en sus viajes a Europa cuando se enfrentan a una obra de arte bella, por ejemplo, cuando están delante de un Frangélico, un Botticelli, un Caravaggio, un Rubens. Vamos a hacer algo bello. ¿Hay algún asiático, alguien de Asia esta tarde aquí hoy? Para mostrarles la reacción. ¿No? ¿Algún sudamericano? ¿O algún africano? ¿Alguien de Narbonne? It's not about the tricks. Sometimes skateboarding involves not skateboarding. I've never been in charge of somebody or had power over their lives. I always take a long morning to play chess. Long mornings are my religion. I haven't paid taxes since 2008.
carry the carcass of myself, Dallas Bailey. Isle Sky moments are found in sandwiches. I haven't unpacked my bags for over a year. I've never made a job resume. I consider myself retired. I've never wanted to be useful to society. Maybe this is how skateboarders and philosophers find their freedom. Through the view of society as unproductive members.
Je les ai lus, ces livres. Aristote, l'éthique à Nicomaque, Montaigne, les essais, méditation métaphysique, Descartes, Hobbes, Léviathan, Spinoza, Hume, Rousseau, Kant, Kierkegaard, Nietzsche, Gunther Anders, Michel Foucault, Jean-Paul Sartre, mais j'en ai pas eu besoin. J'en ai pas eu besoin pour savoir que tout ce que je porte sent à tout sauf à la liberté, ou que la liberté sert à vendre du rêve ou des téléphones portables. Pour frivoliser avec des phrases en forme de slogan anodin, vous les avez déjà, vos artistes contemporains que vous admirez tant. Et eux, qui se ratent dans leur piètre essai à les imiter. Peut-être ont-ils mal interprété les paroles de Socrate. Peut-être que pour parler de liberté, il ne faut pas le faire avec 4 gamins qui font du skate et 2 tarés qui se prennent pour des philosophes parce qu'ils s'habillent de cette façon. Il nous demande de lire une bibliographie. Je lis à Longuin, un penseur d'il y a 2200 ans. Le gars parle de puérilité. Et je me rends compte qu'il l'est défini. Le contraire de l'élévation. Car elle est toujours basse depuis tout point de vue, de courte haleine et en fait le pire des défauts. Selon toute évidence, une pensée oiseuse, si réfléchie qu'elle finit par être creuse. Longuin dit, ceux qui aiment ce qui est extraordinaire, embrouillé, mais surtout ce qui plaît, tombent dans ce défaut, car ils s'empêtrent dans le maniérisme et le mauvais goût. Det kan virke som at frihet bare kan oppnås fra innsida. Hvem sa at man kan være fri i fengsel? Hvem sa at det å være menneske er opp til hver og en avhengig av egne tanker? Faen! Det var til og med noen som sa det at å tilfredsstille seg selv er med på å skape den menneskelige naturen. Hele den menneskelige naturen. Kassadama på Årsån ser på seg selv som fri og føler seg fri når hun passerer varene i apparatet. Det er hele menneskehetens frihet. En mann som snur ryggen til en annen persons lidelse, er hele menneskehetens ondskap. Libertà. Libertà è una parola che racconta più di quello che dice. Ha più valore che significato. La parola in sé, nel suo significato morale, solo è usata nel nostro linguaggio comune in contrapposizione all'azione oppressiva, ovvero che pensa a fare la gente alla libertà se non perché ne è priva. Essere liberi è lo stato naturale delle persone, cazzo. Ergo, solo l'oppressore, anche essendolo indirettamente, può godere di questa libertà. Questo significa che se hai la possibilità di essere libero, fai parte della massa oppressore. Non ci sono vie di mezzo. O sei libero o sei oppresso. Quindi sì, siete liberi, ma fate parte della massa oppressore. In questa grande classe, nella quale saremo tutti inclusi, sicuramente con grandi differenze tra loro, troviamo dal lavoratore fino al figlio di puttana che solo vive per sottomettere il prossimo. Questa grande classe si divide in 2 gruppi. Gli ignoranti, che non confrontano il proprio pensiero con quello degli altri e nemmeno cercano di capire il mondo e i suoi sistemi, e quelli che giudicano attraverso la ragione ciò che è bene e ciò che è male. Per gli oppressori ignoranti non può esserci libertà. Non può esserci libertà perché non vedono, perché non sentono.
perché non empatizzano con nessuno, vivono dentro ad una gabbia. Per gli oppressori come noi, d'altro canto, che si affidano al sapere, il risultato non cambia. La gabbia sì, potrà forse avere qualche libro in più o qualche finestrella con cui intravedere il sole, ma resterà sempre e comunque una fottuta gabbia. Se sei in casa tua, leggendo Schopenhauer o ascoltando Bach, sapendo che ci sono bambini schiavi dei campi di lavoro in Cina, non puoi essere libero. Non puoi esserlo perché essere libero dovrebbe essere non conoscere nessun altro che non lo è. Dunque la libertà deve essere accompagnata dalla bontà, al conoscimento e l'esercizio di ciò che è. Esattamente questo diceva Platone. Non quello dei cinesi, ovviamente, Platone non ha mai parlato dei cinesi, ma sì quello del conoscimento e l'esercizio di ciò che è. Il sapere ci farà liberi. No, il sapere è un male che porta dolore, porta angoscia, perché con questo risveglio siamo costretti ad affrontare la realtà.